Vamos a abrir nuestra Biblia donde la abrimos la semana pasada y nos vamos a poner poquito en ese texto. Oh, sí, pero quiero dar la bienvenida a Ricardo y a su esposa Jovina. Después de un tiempo nos acompañan de Tuxpan. Que Dios les bendiga. Y gracias a todos. Imagino que se hicieron como yo el día de hoy, no desayunaron, ¿verdad? Porque el aplauso se me hace muy triste, como que como que no tuvo nada. Yo no desayuné, tomé café y el café es como alimento para mí, me pone bien. Así que sí aplaudo bien cuando es necesario. Y bueno, adorar a Dios es necesario y es bueno también que le demos toda la gloria a Él. Amén. Sean pues bendecidos y estamos aquí en el Centro Cristiano de Cofradía, donde se mantiene un crecimiento constante siendo sustentables. Eso creemos, por eso lo tenemos ahí. También, como saben, nos aseguramos que Cristo esté a la cabeza y también creemos que cada persona es un líder, Y la otra parte es que queremos que todas las personas se encuentren aquí lo que es la verdad y la restauración de sus vidas a través de la palabra de Dios. Eso es justamente nuestra visión en todo esto. Así que bienvenidos y abramos nuestra Biblia ahí mientras oramos en este momento. Haz una oración, cierra tus ojos, de pie o parado como estés, pero dale este tiempo a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí, Señor, en esta mañana para bendecir y glorificar tu nombre. Decir, Señor, que tú eres el motivo por el cual nos encontramos aquí, Señor, tratando de estar en unidad para que tu presencia, Señor, sea manifestada, Señor, en nuestras vidas de una manera sobrenatural, bendiciendo y también haciendo sanidades, trayendo bendición, trayendo obras maravillosas en las vidas de los que estamos aquí. Y pedimos lo mismo, Señor, para los que no están aquí, que sean también ministrados por tu Espíritu Santo el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Dice este versículo de segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2, vamos a considerar. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, y dice: a los que han alcanzado una fe tan preciosa como la nuestra, a los que la han alcanzado por la justicia de Dios, una fe tan preciosa como la nuestra. Estuvimos hablando de eso la semana pasada. Y luego dice: gracia y paz os sean multiplicadas mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos primeramente qué es la fe igualmente preciosa. Vimos la semana pasada. Así que hoy veremos cómo se hace manifiesta en la vida de los creyentes, y se hace manifiesta siempre y cuando el creyente se apasione por Dios, que esté apasionado por el Señor, que esté entregado a Dios, que esté enfocado en Dios con su mente, su cuerpo y su alma de una manera sobrenatural, vamos a decirlo, para que se manifieste esa fe igualmente preciosa que la que tuvieron aquellos hombres. Necesitamos apasionarnos por Dios para que en ninguna manera llegue la duda a nosotros. Eso es importante, que estemos entregados a Dios, porque si queremos mantenernos en esa fe, necesitamos no tener ninguna duda de lo que nosotros creemos en la palabra. No sé qué está pasando con el micrófono, Luisito. ¿Quieres que lo cambie? Entonces,
veamos cómo se manifestó la fe en el apóstol Pedro. Antes de esto, ustedes saben cómo era la situación o la vida del apóstol Pedro hasta llegar a funcionando. Esto se dio mucho después, cuando Cristo fue ascendido al cielo. Fue cuando vino una manifestación de esa fe sobrenatural. Cuando Jesús hubo ascendido, entonces se manifestó una fe tan preciosa que menciona el apóstol Pedro. Y es esa misma fe, como dijimos, que nosotros tenemos el día de hoy. ¿Cuántos lo creen? Levanten la mano los que lo creen. Los que no la levanten. Quédense así. Hasta que el Espíritu Santo se los revele. Porque es importante que nosotros creamos que tenemos esta fe. Entonces se manifestó cuando Jesús fue al Padre. Jesús dijo en una ocasión: pero yo os digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuera, os lo enviaré. Se me hace muy agudo. Entonces es hasta que Jesús fue ascendido cuando vino el Espíritu Santo. Dice, les conviene que me vaya. Nos convino que Jesús hubo ido al cielo. Que Jesús muriera, fuera sepultado, fuera resucitado y fuera ascendido a los cielos. Porque de esa manera vino el Espíritu Santo enviado por Jesús a nosotros. Pero veamos otra cosa. Jesús dijo cuando estaba en la cruz: consumado es. Quiere decir que el juicio que había en contra de nosotros quedó arreglado. Quiere decir que toda la culpa, que todo lo que habíamos hecho, en ese momento fuimos exonerados o liberados de toda esa carga del pasado. Y qué bueno que sucedió esto. Y ahora encontramos entonces, como en Romanos 8, versículo 1 y 2, que nos dice: ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús. Pero dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para los que andan conforme al Espíritu. ¿Sí? Porque aunque somos creyentes, no hay condenación, pero sí hay tormento para que nosotros volvamos a Dios. Pero sigamos. Pero faltaba algo muy importante. Jesús dijo: consumado es. No hay condenación. Estaba arreglada la parte judicial
con Dios, pero faltaba algo que vino a transformar nuestras vidas, que vino a dar un nuevo enfoque a nuestra persona, a la iglesia, a los creyentes. ¿Y qué era lo que faltaba? La parte espiritual. Esa parte que Jesús mismo mencionó. Lucas 24:49. Mencionó algo muy importante para que nosotros lo viéramos. Dice, he aquí yo os enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Y dice, pero quédense en la ciudad hasta que sean investidos del poder de lo alto. Yo no quería hablar del Espíritu Santo, pero es que la fe sobrenatural vino por medio del Espíritu Santo cuando nos fue entregado. Nos entregó todas las cosas. Entonces dice, hasta que sean investidos. Así que, ¿qué quiere decir esto? Mientras yo pensaba en esto de investidos, se me vino a mi mente el versículo en 1 Corintios 6:17, que dice, el que se une al Señor se hace un espíritu con Él, se hace uno solo. Quiere decir que se hace una fusión de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Por eso es que desarrollamos nosotros la fe sobrenatural. Por eso es que nosotros creemos que Dios puede hacer todos los milagros. Por eso es que entendemos todo el poder de Dios en nuestra vida y que puede obrar milagrosamente en nosotros, de manera sobrenatural. Por eso es que el pueblo de Dios cree que está sano y está sano porque tiene esa fe sobrenatural. Por eso cree que tiene una vida de prosperidad y de bendición porque tiene esa fe sobrenatural. Entonces se me vino ese versículo y yo quise mencionarlo el día de hoy. Y es lo que dice en 1 Corintios 6:17. Y también cuando dice investir, habla de autoridad, de que nos otorga a nosotros, que nos confiere. Cuando dice investir, es lo que quiere decir que nos concede, nos da. Es lo que hace. Es lo que Dios hace con nosotros cuando nosotros somos investidos. Quiere decir que nos confiere, nos da autoridad. Qué tremendo, ¿verdad? Pero es lo que dice la palabra. Es lo que tenemos nosotros. Es lo que hay en nosotros. Y yo miraba esto tan importante porque es una palabra bien interesante. Otra vez, investir significa otorgar, conceder o conferir. Es decir, es la entrega simbólica de un bien concedido por nuestro Dios a sus hijos, por lo cual nos hizo herederos y coherederos con Cristo Jesús. Oh, qué tremendo. Esto es maravilloso. Esto es muy especial. Recuerden, faltaba esa parte espiritual. La palabra im es un prefijo muy importante que significa adentro,
o dentro. Creo que en inglés dicen come in, como ven adentro. Y aquí en español decimos ven para adentro o métete para adentro. Es algo bien medio chistosillo. Métete para adentro. Pues no te puedes meter para afuera, ¿verdad? No es posible. Pero entonces esto es bien interesante porque habla de algo dentro de nosotros. Por eso es, mira, se me enchina machín la piel. Mira, nomás de pensar que dentro de nosotros está el Espíritu de Dios que nos ayuda a contener la fe sobrenatural de Dios. Esa fe igualmente preciosa que la que tuvo el apóstol Pedro en aquel tiempo. Qué importante es que Dios nos hizo, al hacernos sus hijos, nos hizo herederos y coherederos de todos los bienes espirituales. Si seguimos ahí en ese texto, ahí donde lo tienen en su Biblia, ahí el versículo 13 es bien interesante. Porque dice que su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido, ¿qué? Todas las cosas que necesitamos por vida de Dios. Nos ha dado todo lo que necesitamos. Todo lo que Dios menciona aquí en la Biblia, nos lo ha entregado ya a nosotros. Todos los bienes espirituales, entre los cuales está esa fe igualmente preciosa que nosotros tenemos el día de hoy. Que nosotros mantenemos el día de hoy. En la que nosotros nos movemos el día de hoy. La fe sobrenatural. Ahora sabemos por esa fe sobrenatural que no hay nada imposible para Dios. Ahora sabemos que todo lo que Dios describe en la Biblia es un hecho que va a suceder. Porque Dios lo está diciendo. Necesitamos esa incursión del Espíritu Santo en nosotros para que podamos darnos cuenta de toda la bendición que hay en nosotros y de adentro hacia afuera. Cristo en la cruz arregló en el cuerpo lo que había que arreglar. Pero nos trajo lo más importante a través del Espíritu Santo en nosotros, lo que hace una realidad que nosotros tengamos esa fe igualmente preciosa que la que tuvieron ellos. Algunos tal vez hasta teólogos van a pensar que eso era para aquellos tiempos, pero yo creo lo que dice la Biblia. Y que nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para una vida de piedad. Ya lo tenemos. Dios ya nos lo dio. Hay que vivir, por tanto, en esa manera. Creyendo lo que Dios ya nos dijo a nosotros. Pero después de ver Lucas 24:49, podemos ver en Hechos 1:8. ¿Qué dice? Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Quiere decir que seremos testigos
de Jesús, que llevaremos su palabra, que llevaremos su mensaje y que va a tener un impacto también en la vida de otros, porque hemos sido investidos del poder de Dios. Y a partir de esta escritura hay una manifestación de la fe sobrenatural. A partir de aquí hay una manifestación de la fe por medio del Espíritu Santo. Porque es lo que está en nosotros. Nos hemos unido a Dios por medio del Espíritu. De nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Esa fe con una misma medida, como dice Romanos 12:3, el mismo diámetro. La fe que tuvieron ellos es la fe que nosotros tenemos el día de hoy. Yo quiero ver un ejemplo. Y quiero ver nada más un ejemplo porque no creo que voy a ver otro ejemplo. No vamos a ver otro ejemplo. Pero vamos a ver otro ejemplo de lo que es una fe sobrenatural y que puede aplicar en nuestra vida. Puede aplicar en el sentido que aplicó para el apóstol Pedro, pero puede aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida. Algunas veces de pronto entramos en algunas cosas, o podemos decir algunos baches espirituales. Podemos tener algunas dificultades. Podemos tener algunos problemas. Y tenemos la tendencia de pensar que no hay solución. O tenemos la tendencia también de dejar muchas veces que pensamientos inadecuados se siembren y se queden en nosotros. Y a veces no sabemos cómo sacarlos. No sabemos cómo salir de dificultades. No entendemos cómo podemos apartar esas cosas de nosotros. Pero cuando nosotros somos conscientes del Espíritu de Dios en nosotros, se puede salir. Porque no hay nada imposible para Dios. En la actualidad siguen pasando situaciones aún con hermanos cristianos, pero hay esperanza, hay arreglo. Solo es cuestión de enfocarnos en Dios, de mantenernos en esa fe que Dios nos menciona en la Biblia. Y vemos un ejemplo entonces, por ejemplo, lo vamos a resumir al decir qué fue esa manifestación. Pero luego vamos a ver qué fue lo que pasó antes de todo esto. Ya vimos, por ejemplo, la promesa que hizo Jesús. Vemos los hechos en Hechos 1:8. Y entonces lo que vemos como una manifestación del apóstol Pedro fue la conversión de 3,000 personas cuando él habló. Eso es un hecho impresionante en la Biblia. Porque el apóstol Pedro fue uno de los que era zarandeado por el diablo. Porque el apóstol Pedro fue uno que dijo, si tú dices
que vaya a ti sobre el agua, pues fácil. Pero se zambuteó, se iba sumergiendo mientras iba caminando. Porque el apóstol Pedro experimentó cosas como una pesca milagrosa. O reconoció diciendo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, eres el enviado. Pero a poco después estaba por otro lado. Pero hoy vemos algo diferente. ¿Cómo sucedió? Habían pasado alrededor de 50 días de la resurrección de Jesús. Y mire qué fue lo que pasó. Por eso, recuerde esto. Porque yo recuerdo muy bien, de hace algunos años, vino un predicador famoso. Y él dijo que solo podían ocurrir grandes cosas si había unidad en las iglesias. Y sucedió que en este tiempo, cuando llegó el día de las cosechas o el Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, estaban unidos. Estaban partiendo el pan. Estaban alabando a Dios juntos. No había queja. No había dolor. No había celos. No había envidias. No había nada. Estaban todos juntos ahí. ¿Y saben qué pasó? De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fue lo que sucedió. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. No solo era esto, pero venía mucho más que esto mencionado. Porque ahí se incluyen todas las cosas que nosotros necesitamos. Porque ahí se incluye que hay poder en los hijos de Dios. Porque somos investidos, se nos ha conferido autoridad de parte de Dios en nuestra vida. Estaban todos juntos. Entonces, ¿cuán importante es que nosotros estemos en unidad mediante el Espíritu? Y es muy fácil que nosotros lo podamos ver eso. Es muy fácil que podamos darnos cuenta. ¿Cuándo? Cuando tu espíritu, tu alma y tu cuerpo están unidos. ¿Sabes qué sucede? Hay paz, hay bendición, no hay confusión de pensamiento. No te llegan los pensamientos negativos. No te llega la duda. Cuando estamos unidos en esas tres partes que nosotros somos, no hay nada de eso. ¿Sabes que va a haber una vida de paz, una vida de bendición, una vida llena del amor? No hay nada mejor que algo armonioso en nuestra vida.
como un reloj, dando vuelta con horas, con minutos, con segundos. Eso es muy armonioso. Cuando se da esa unidad, entonces hay una manifestación por parte del Espíritu de Dios. En Hechos 2:14 sucedió algo. Después de que hubo sucedido esto, Pedro se puso en pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y escuchen mis palabras. Notamos ya no al mismo Pedro. Versículo 22. Varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros, por medio de él, como ustedes mismos lo saben. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es lo que estaba diciendo el apóstol Pedro. Y luego dice Hechos 2:32 al 36 y lo siguiente: a este Jesús Dios lo resucitó, de lo cual nosotros somos testigos. Eso es poder de Dios. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen.